Este video lo hicimos a los hermanos que están en el exterior o que pues de una manera me pedían, me exigían pues mandarle hacer live o video, cosas así. Entonces tenemos un juguetito de esto y ya comenzamos un poco tarde porque ayer hubo una gran concurrencia, pero hoy está mejor distribuido. Yo creo que es igual, simplemente que la gente solamente andaban caminando y era más fuerte la comunidad ladina. Hoy la comunidad garífuna pues salieron. Nuestras comunidades es hermoso, son comunidades llenas de potencialidad como para poder desarrollar un sistema turístico sostenible, con ideas frescas, con propuestas hacia el turismo. Nosotros venimos proponiendo este sistema de Airbnb, pero al estilo garífuna, guapa, y ya hay unos cuantos amigos que pues están respondiendo y que les gusta la idea y que es así que podemos conocer nuestras comunidades. Algún hermano que venga de Bajama, y no solamente él, algún hermano ladino, algún hermano misquito, de habla inglesa, de otra nacionalidad. Y pues la cosa acá es ir buscando cómo nosotros podemos atraer ese dinero, cómo nosotros podemos ver cómo lo que es el mundo. Entre más productivo tú eres, más ágil y más posibilidad hay para poder sobrevivir y entender esta sociedad que cada día más pues sabemos que no va a ser fácil, pero este puesto que deja muchos de los hermanos que emigran al exterior, otros llegan a ocuparlo. Ya no es, creo que esta vez ni siquiera hubo excursionista, simplemente la gente de las aldeas y la gente del pueblo son los que llegaron a la playa, los que fueron a la procesión y al santo entierro ayer. Entonces tenemos que ir viendo y entendiendo cómo se mueve todo el engranaje político, económico y social. Yo siempre